Y bueno, la última parte de los árboles. Sí, ¿qué pasó? Tengo una duda. Sí, claro. Es la práctica 10. En la Ok. práctica 10 viene que hagamos un reporte de unos programas que están en C. Nada más que si los problemas están en inglés y una parte no les entiendo, entonces, ¿qué se puede hacer si no les entiendo a los programas? Bueno, lo que podría ser, a ver, si puedes ejecutar los programas, puede ser dos cosas. Uno, Sí. tienen que aprender inglés, compañeros. O sea, yo entiendo de que eh, todos los manuales, sí hay traducciones, pero muchas veces las traducciones no son muy buenas. Entonces, muchos IDEs vienen en inglés y bueno, ok. Si no le entiendes a la parte que viene en inglés, este, y tampoco una pregunta, ¿si puedes ejecutar los programas? Sí, o sea, los programas sí los ejecuté y más o menos entiendo el funcionamiento, pero eso es lo que no entiendo muy bien el funcionamiento. Mm, sí, porque obviamente los comentarios, digo, vienen en inglés, digo, normalmente se ejecutan así. Y de hecho, pues ahí simplemente ni modo, en el reporte coloca eso, coloca de que el programa se trata más o menos de esto, del otro, y que pues lo demás no le entiendes por eso. Y la segunda es aprende inglés, ¿sí? No hay más, o sea, en todos los trabajos, excepto que vayas a trabajar de técnico, te van a pedir mucho inglés. Y no nada más inglés leído, inglés escrito, inglés hablado. Véanlo en todos pónganse a verle una vez lo que te piden en las solicitudes de empleo y en la gran mayoría te van a pedir eso. O sea, ya ah, es necesario, es muy necesario, independientemente de esta materia, ¿no? Esta materia, pues igual, me lo reportas así, no hay problema, no te lo califico mal por eso, aclarando. Pero pero sí, es como, no sé, carreras como turismo, que también igual necesitan saber dos idiomas, aquí por lo menos necesitas saber inglés. Y sí saben que para terminar la carrera tienen que pasar un examen de inglés, ¿no? Entonces sí deberían de tener un nivel básico, por lo menos a estas alturas. Digo, porque si no se te va a hacer bastante complicado pasar el examen final. No recuerdo, pero sí hay un nivel, tienes que tener cierto número de puntos en el examen final de inglés para poder terminar la carrera. Entonces, pues váyanle empezando y bueno, la parte es esa, o sea, no te lo calificaría como mal, ok, pero sí es algo que deberían de tener ya, ¿eh? Se supone que hicieron el examen de inglés, ¿no? ¿No hay un examen de inglés de colocación cuando entran? Sí. Y sí deberían de... Bueno, lo que pasa es que es por ustedes, o sea, independientemente, digo yo qué, ¿no? Pero bueno, ni es cierto. Yo, por ejemplo, me tocó alguna vez entrar al TEC de Monterrey a la VM y te exigen como maestro que tengas más de cierto nivel de inglés, ¿eh? Aunque las clases no las des en inglés. Yo nunca he dado clases en inglés, pero alguna vez en mi vida sí he dado pláticas en inglés y es horroroso, pero ni modo, es algo que tienen que. Se supone que de todas las ingenierías la que tiene mejor nivel de inglés es sistemas, siempre. Siempre es la que debe de tener. O sea, O sea, lo que ahorita ya no me hay refiero problema. O también. sea, a ver, son dos cosas. Uno, este está tu problema. Entonces lo que te estoy diciendo es que hagas el reporte con eso y que no te voy a perjudicar por no saber inglés. Lo que sí te estoy diciendo, y que espero que todos los demás, es de que eso es indispensable. Puede ser incluso la diferencia en que ganes 10,000 o 15,000 pesos más simplemente por saber inglés. ¿Ok? Y sí, muchas cosas no están traducidas. Aparte, incluso las traducciones a veces no son muy buenas, ¿sí? A mí muchas cosas, las cuestiones técnicas las prefiero originalmente en inglés porque la traducción a veces no es muy buena, aunque esté en español, no es muy entendible. La versión en inglés
Lo que pasa es que tienes que entender las sutilezas del lenguaje, que eso sí cambia bastante. A ver, ¿sí quedó claro o no quedó claro, Octavio? Octavio. Sí, sí, igual lo que pensaba era escribir lo que entiendo que hace el programa. Ajá, sí, es lo que... Sí, y ya lo que te voy a decir de nuevo es lo mismo, así que no tiene caso. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? Ok, entonces empezamos. De nuevo, como les comentaba, es importante para ustedes, o sea, porque no todo es, no todo hay traducciones y aparte, pues el día que los manden, digo, suponiendo que trabajan en una empresa grande. Claro, puede ser que trabajes todo el tiempo en una empresa pequeña y pues no necesites eso. Incluso así, bueno, te lo digo por experiencia, me ha tocado webinars que tenemos que oírlo en inglés, entonces, y no hay traducción, así que ni modo. O sea, sí es muy importante, muchas cosas vienen en ese idioma y pues no hay más que eso. Ok, entonces, terminando con el tema de árboles. A ver, de nuevo, ¿qué es un árbol? ¿Qué es la estructura que conocemos o que manejamos como árbol? ¿Qué es un árbol, compañeros? Es un tipo de grafo. Es un tipo de datos. No, no es un tipo de datos. Tipo de datos se refieren... De grafo. Ah, de grafo, perdón. Sí, sí, porque la otra se refiere a conjuntos. Este es un tipo de grafo. ¿Qué características tiene? A ver, este... Ay, perdón. Ok, gracias, gracias. Bueno, regresando al concepto de grafos. Grafos es un conjunto de vértices, un conjunto de nodos. Un árbol es un grafo que no tiene ciclos, que normalmente parte de un nodo raíz y que los nodos que parten a partir de ese nodo o a partir de otros nodos se les llama hijos. Entonces, bueno, hay toda la nomenclatura que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, muchas veces, este tipo de árboles, nosotros recordábamos que los grafos, todos los grafos, tienen ciertas características. Por ejemplo, hay grafos dirigidos, hay grafos pesados. ¿Qué entienden ustedes por el concepto de peso en un grafo? El peso en los vértices, el peso en los nodos. ¿Qué entienden ustedes por el concepto de peso? Como el de mayor relevancia. Ajá. Se le llama una ponderación. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita lo que estuve insistiéndoles sobre el concepto de que tienen el inglés. ¿Por qué razón digo que tiene un gran peso, un gran valor? Porque de ahí se derivan varias tareas que realizaremos en un futuro. ¿Sí? Aparte, ¿quién les dice que sus jefes algún día son americanos y no les da mucho la gana andar trabajando o platicando? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los académicos, cuando yo escribía, o escribo a veces, ya casi no, pero cuando yo escribía artículos, todos son en inglés, ¿sí? Mi inglés no es muy bueno, pero lo intento, o sea, me esfuerzo. ¿Por qué? Porque pues es la manera en que todo el mundo te entiende. Entonces eso tiene un peso alto. Por ejemplo, en sistemas, que tiene un peso muy alto también, sus habilidades matemáticas, o sea, su capacidad de
de entender el álgebra, de abstraer cosas, eso también tiene mucho peso. ¿Qué no tiene mucho peso? Bueno, depende. La computación tiene muchas ramas, ¿eh? Igual que un árbol. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien que esté metido en la computación, bueno, en el área de sistemas, ni sea bueno con el inglés, ni sea bueno con las matemáticas, pero es más como un vendedor, por ejemplo, alguien que se dedica a capacitar personas. Entonces puede ser que se desarrolle en esa área. De hecho, mucha gente que yo recuerdo que de las que empezamos, muchos ni siquiera terminaron o terminaron la carrera y cuando terminaron no se dedicaron a hacer sistemas, se dedicaron a vender. Muchos son dueños de cadenas de ropa. Estaba viendo uno que es dueño de una fábrica de impresiones, de bordados, de uniformes. Entonces muchas veces van a ver al final que terminen su carrera que también se comporta como un árbol. Es decir, de la gente que sí desarrolla, que hace su carrera, por ejemplo, a mi hermana que acaba de jubilarse y bueno, se retiró y ella es ingeniero químico, entonces siempre estuvo en los laboratorios, siempre estuvo analizando muestras, sangre y cosas por el estilo, y siempre ejerció, o sea, vamos, lo que estudió es lo que ejerció. Y lo que van a ver ustedes es como un árbol, va a haber de los que van a ejercer, van a hacer sistemas, van a hacer software, de los que van a dar mantenimiento, de los que van a capacitar gente, o de los que de plano vendan computadoras, vendan celulares, etc. Estamos de matemáticas, entonces eso es lo que me ayudó muchísimo y la verdad me ayudó bastante. Entonces, bueno, muchas veces cuando ustedes tienen una red es como, esto es un grafo donde tienen muchas conexiones. Tú deseas, este, tratar de generar una estrategia, es como, de nuevo, es como por ejemplo el Google Maps. O sea, Google, las calles de San Luis, las calles de cualquier lugar es una red, en donde hay muchas series de nodos, cada esquina se podría ver como un nodo. Entonces dices, pues me puedo ir por aquí, me puedo ir por allá. Por ejemplo, yo fui repartidor, entonces a veces en el centro doy muchas vueltas, ¿no? Porque me gusta tratar de evitar el tráfico, cosas por el estilo. Entonces, muchas veces cuando tú tienes imagínate, tú tienes que, por ejemplo, ahorita que pasó el Buen Fin y que tenemos que, repartir paquetes, por ejemplo, lo que es esa parte de distribuir, pues mucho que tenemos que ver es el costo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo estuve comprando muchas cosas, algunas de más, pero porque no quise pagar la paquetería. Entonces traté de minimizar mis costos, ¿vamos? Entonces imaginemos, por ejemplo, en este grafo de aquí. En este grafo de aquí, imagínense que quiero comunicar una serie de casas. Los puntos negros son casas. Entonces digo, pues puedo comunicar a la casa esta, por ejemplo, esta que tiene aquí. Bueno, lo voy a revisar. Esta casa de aquí la quiero comunicar y entonces ahí, si la cuelgo desde este lugar me cuesta 6, desde este lugar me cuesta 4, desde este lugar me cuesta 2 y desde este lugar me cuesta 9 para este nodo. Entonces, yo, ¿qué es lo que pienso? Digo, a ver, todos tienen que estar conectados, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque imagínense, yo voy a distribuir una señal de internet y lo voy a distribuir por cable, por fibra óptica. La fibra óptica es cara, aún todavía es cara. Entonces digo, tengo que distribuir la señal con cable. Entonces, imaginemos que cada uno de estos valores es metros. 2 metros, 4 metros, 6 metros, 9 metros. Entonces, ¿qué es lo que espero? Pues lo que espero es conectar todas con el mínimo número de cable, ¿sale? Porque me sale más barato. Entonces, de hecho es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo intenciones de fin de año de, de andar de viaje. Entonces digo, a ver,
si ando de viaje, qué lugares me quedan y cuál es la manera más corta de visitar la mayor parte de los lugares sin repetir o tratando de minimizar el costo, porque obviamente me cuesta en gasolina, lo que se gastan las llantas, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, decimos, de este nodo que estoy apuntando con el puntero, tengo 6, 4, 2, 9. ¿Cuál de los 4 caminos escojo? ¿El 6, el 4 o el 2, el 9? ¿Cuál de los caminos escojo, compañeros? ¿Escojo el 6, el 4, el 2 o el 9? ¿Cuál escojo de todos estos 4 caminos? Compañeros, ¿cuál es el? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. ¿Cuál escojo si tengo 6, 4, 2 y 9? ¿Cuál es? El 2. El 2, obvio, el 2. A ver, piensen en todas las cosas. Por ejemplo, imagínate, yo salgo y voy con mis hijos, entonces me llevo el carro. ¿Por qué? Porque me sale más barato irme en carro, llevar a los 4 al centro, a que tengamos que ir al camión, el tiempo, el dinero que va a costar irnos los 4, que más o menos en dinero sale igual, pero en tiempo sale mucho menos. Entonces, dicen lo mismo. Aquí este se comunica con un 2, este nodo de aquí, este es un 9, un 8. ¿Cuál de los 4 caminos agarra? Este ya tomó 1. Entonces el siguiente que quedaría sería un 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los caminos que lo juntan es 2, 2, 9 y 8. 9 y 8 no los agarra, ¿por qué? Porque son porque son más costosos. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué son los outlets? Son como las rebajas, ¿no? Van en tiendas. Es el mismo producto, pero más barato. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es todo lo El de costo. pasado, ¿no? Tiene 2 diferencias principales. Primero, puede ser que sea lo que le sobró a los grandes centros comerciales. 2, es decir, está escogido. 2, no vas a tener tu bolsita de Sears o tu bolsita de Liverpool, ni la gente te va a ver en la tienda comprando, decir, ay, mira, está comprando en Liverpool, en Sanborns. ¿Sí me explico? O sea, básicamente es lo mismo, nada más que la diferencia, pues simplemente es el costo, la tienda en donde está, nada más. Entonces, busquen ese tipo de algoritmos. Ser optimizar, ¿sí? Este algoritmo, nombrado así en nombre de Joseph Kuskal, lo publicó por primera vez en 1956. De hecho, otro algoritmo de Kuskal también para redes, lo van a ver cuando lleguen a redes de computadoras más adelante. Acuérdense muy bien de ese nombre, Kuskal, es muy famoso. Aunque hay otro tipo de algoritmos que también sirven para lo mismo, que es el algoritmo de Prim, el algoritmo de borrador inverso y el algoritmo de Boruca. ¿Sí? Primera cosa, a ver, y espero que eso les hayan dicho en la clase de programación, porque hay varios algoritmos. ¿Cómo? Perdón. Porque hay varios algoritmos. El problema es el mismo, pero hay varios algoritmos. Porque el problema se tiene que dividir en subproblemas. Entonces, es por eso que se divide en diferentes algoritmos. La razón principal porque hay varios algoritmos, siempre vas a encontrar varios algoritmos para la solución del problema, es que toda solución tiene una parte buena y una parte
mala, un costo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que hay una frase que le dicen el lonche no es gratis. Eso significa de que todo algoritmo te va a costar algo. Entonces, como todos tienen sus pros y sus contras, entonces normalmente alguien propone otra cosa que trata de subsanar los contras del otro, pero a su vez genera nuevos contras. Entonces depende de la situación. Es como, por ejemplo, ahorita con el clima, ¿no? Podrías decir, nosotros, por ejemplo, la casa, en la planta de abajo, es muy fresca, entonces en verano es bien rico porque no necesitas ventilador ni nada. Pero imagínate cómo es ahorita en invierno. Es muy frío. ¿Estamos? Entonces siempre una solución te trae ciertas cosas que se arreglan y ciertas cosas que no. Por eso siempre hay varios algoritmos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cada uno representa situaciones diferentes. Uno arregla ciertas cosas, arregla el problema de cierta manera y conduce a ciertas cosas, cuesta cierto, etcétera. Y hay otro que cuesta menos quizás, pero conduce a otro tipo de costos. ¿De qué se trata? Dice, es un algoritmo voraz. ¿Se acuerdan que les comenté que es un algoritmo voraz? Es una estrategia de búsqueda que se sigue una heurística. Una heurística es una estrategia basada en la experiencia. Y en cada caso trata de buscar la opción óptima. ¿Sí? Les decía que es en contraposición a los algoritmos avaros. Un algoritmo avaro, ¿qué es lo que busca siempre? El menor costo, aunque no sea la mejor solución. Les pongo un ejemplo claro. El refresco. Si me fuera por el refresco más barato, ¿cuál compraría? Un caballito. Un caballito, ok. Te soluciona el problema, o sea, tienes sed, quieres azúcar, quieres algún tipo de sabor, ok, va. Pero ¿sabe bueno? Por ejemplo, esos que venden de la Horrera y todos esos, ¿sí los han probado? Otro ejemplo sería la red cola, ¿no? Ah, no sé. ¿La red cuál? Ah, la red cola, sí es cierto también. Tú dices, no, pues le doy a mis invitados red cola, va. Pero una pregunta, realmente si lo que quieres es algo que te satisfaga, ¿comprarías uno de esos o preferirías gastar un poco más o mucho más? Y comprar, bueno, caso, yo soy vicioso de la Coca-Cola, entonces pues, compraría Coca-Cola, ¿no? Que en este caso la Coca-Cola sería óptima en el sentido de que cumple ciertas expectativas. Y en el caso, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? De la Red Cola, Big Cola, todas esas, pues sí saben, pero pues no. O sea, cumplen su propósito, pero nada más hasta ahí. ¿Sí me explico? La diferencia entre óptimo y optimalidad, es que sí solucionas el problema, pero no es la mejor solución realmente. Sí, porque igual hay otro tipo de cosas, pero bueno. Primera parte del algoritmo, se crea un bosque. Significa que lo primero es de que todos los puntos al principio representan una raíz, es decir, tienes tantos árboles como nodos tengas. Es decir, cada nodo se convierte en un árbol. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este grafo de acá arriba, eh, tendríamos que cada puntito de esto se convertiría en un árbol. Después, se crea un conjunto C que contenga a todas las aristas, todos los caminos. Mientras C es no vacío, es decir, mientras haya aristas que revisar, entonces eliminas una arista del peso mínimo de C. El peso mínimo es la suma de todos los valores de las aristas. Entonces eliminas la arista. Si esa arista conecta dos árboles, se añade el bosque, combinando los dos árboles en un solo árbol.
En caso contrario se desecha. ¿Sí? Al acabar el algoritmo, el bosque tiene un solo componente, el cual forma un árbol de expansión mínimo, porque para que escojas esa arista tiene que valer lo menos posible. La cantidad de aristas al final es la cantidad de nodos menos 1. Es decir, si tengo 10 nodos, va a haber 9 aristas. Si tengo 20 nodos, va a haber 19 aristas. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en este caso, de nuevo, ahorita vamos a ver, vamos a ver el ejemplo que viene aquí y luego ya vemos cómo se formó. Aquí viene el algoritmo, pero se supone que ahorita todavía no manejan tanto C, ¿verdad? Y aparte esas son estructuras de datos. Ok, vamos a ver primero. Por ejemplo, este es el nodo original. Esta es una red, ¿sí? Es un grafo. Es un grafo en donde tienes una gran cantidad de elementos conectados, ¿sí? De hecho, es un grafo completo. Los numeritos que vienen aquí son los pesos. ¿Qué es lo que se hace primero? Dice, se escogen las aristas que pesen menos. En este caso sería esta 5 o esta 5 de allá. ¿Cuál se escoge de las dos? La que sea. ¿Sí? O sea, es cuando dices, tengo esto y tengo lo otro y los dos cuestan lo mismo y saben igual y da lo mismo. Ah, pues escoge la que sea. ¿Vamos? Segundo. Bueno, esta es la que se escoge. Esta 5 de acá. Se pudo haber escogido esta, no es lo de menos. Ya que se hace eso, se vuelve a checar el grafo, ya sin esta arista de aquí. Como obviamente 5 sigue siendo la más pequeña, pues se vuelve a escoger. Luego, la siguiente arista más pequeña, que no está resaltada en verde de las aristas en negro, es el 6. Entonces el 6 pues, es la más chica de todos los demás, entonces es la que se escoge. Y aparte conecta dos árboles, conecta este con este. Luego dice, la siguiente arista es 7. ¿Sí? La siguiente arista es 7. Como hay dos 7, se escoge alguna de las dos, la que sea. Que en realidad, dices, ahora, hay un detalle importante. Por ejemplo, al momento de que escoges este 7, marcas esta 9 como rojo, porque si llegaras más adelante a escoger este 9, se formaría un ciclo, se formaría un triángulo. Y un ciclo no puede ser porque los árboles no tienen ciclos. Si al revés, si en lugar de escoger este 7 hubieras escogido este de acá, entonces no habría problema. Bueno, de hecho sí, porque igual tendrías que marcar este 8 en rojo para indicar que ese no lo puedes elegir, porque si lo eligieras formarías un ciclo, ¿ok? De nuevo, es como por ejemplo cuando te dice, no, tomas una medicina para la gripe, no tomes alcohol porque te hace daño. Es lo mismo, en el momento que escoges esto, entonces esto lo marcas como que esto no lo puedes escoger. Luego, ya que eliges eso y que obviamente quedan así, porque el 7 vuelve a ser el más pequeño, entonces el siguiente más pequeño, bueno, aparte es el 6, los 7 sería el 9. ¿Por qué no escoges el 8? Porque el 8 te formaría un ciclo, ¿estamos? Por lo que elegiste, el 8 te formaría un ciclo, entonces por lo tanto no lo puedes elegir. Entonces queda el 9, pero como este 9 está en rojo porque te forma un ciclo, el único 9 disponible es este. ¿Sí? Ahora, ya que tienes esto, te das cuenta que todas las demás aristas están en rojo. Significa que si las llegaras a escoger, te formarían un ciclo. Entonces, por lo tanto, ya no te conviene. Luego, aquí, lo que haces es, ¿cuál es el peso del árbol? El árbol, aunque no lo veamos como una estructura jerárquica, sigue siendo un árbol. Aquí la duda sería qué escogeríamos como el nodo raíz. Podríamos escoger por estar centrado, podríamos escoger al B o al E. Si fuera E, tendría 3 hijos, luego B tendría otro hijo, que sería A tiene otro hijo, y luego F tendría otro hijo. Claro, es un árbol, es un árbol desbalanceado, ¿sí? Es un árbol desbalanceado, pero que de todas maneras es un árbol mínimo. O sea, yo puedo llegar desde B hasta F por algún camino. Sería más rápido por acá, claro, pero sería más costoso. O sea,
si por ejemplo sería sería más costoso para todo el árbol. Obviamente es más barato si me voy así, pero el problema es que genera un ciclo. ¿Cuál es el costo de este árbol? Sería 6, más 5 son 11, más 7 son 18, más 7 son 25, más 5 son 30 y más 9 son 39. La suma de todas sus aristas es el peso total del árbol y esto es el árbol expandido mínimo, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, el caso, yo fui repartidor. Entonces, por ejemplo, yo podía haber usado estas matemáticas, estos grafos, para indicar, tengo que pasar por todos los puntos. ¿Cómo le hago? Ah, pues mira, te vas por todas estas rutas. ¿Ok? Conectas todo de esta manera. Soy el municipio y quiero meterle agua a toda una serie de colonias. ¿Qué es lo que hago? Defino un árbol expandido mínimo, porque obviamente trato de que me cueste lo mínimo posible. Una pregunta. ¿Este algoritmo de Kruskal se podría servir para obtener un árbol recubridor máximo? ¿Un árbol de expansión máxima? ¿Sí o no, compañeros? Pues dice que solo es para el mínimo, ¿no? Exacto, este es para el mínimo, pero también se podría usar para el máximo. Para el máximo, ¿qué caso tendría? De hecho, lo vamos a ver después, ¿eh? Pues comparar a lo mejor. Les pondré un caso, imagínense que esto es el costo en metros. Les dije, ¿no? Que el grafo lo podríamos ver como que yo quiero conectar una serie de casas y lo que me cuesta conectar, el número de metros que me cuesta conectar una casa. Ahora, si yo lo pienso al revés y dijera, el ancho de banda o la cantidad de carros que pueden pasar. Una pregunta, ¿el número de carros que pueden pasar por una callecita de un solo sentido es igual al que pasa, por ejemplo, por la carretera, por la que pasa por el TEP, por la carretera Río Verde? No. No. Entonces, por ejemplo, Google Maps, cuando recomienda, trata de hacer el árbol máximo. Es decir, que por el camino que recomiende vaya el mayor número posible de carros. O sea que ahí se toma al revés. Ahí se toman las aristas que valgan más y que de nuevo traten de generar traten de evitar generar ciclos y las aristas que pasen menos, por esas no las usas. Ahora, claro, de nuevo, el algoritmo también tendría que ser tan inteligente que en el momento que vea que se satura la red, empezar a mandar a la gente por las callecitas. ¿Sí? O sea, porque obviamente la red se saturó y ahí ya por allá no se puede. Pero sí puede valer para las dos cosas, ¿eh? Puede valer para un mínimo, lo que estamos haciendo es optimizando, o puede valer para un máximo que también es optimizar. Nada más que en este caso maximizar se considera como óptimo. Imagínense las ganancias, que cada cosa refleje cuánto dinero ganas. Entonces, pues obviamente tratas de generar un árbol donde ganes más. ¿Cómo se generó este grafo? ¿Cómo se generó esto? Primero vamos al algoritmo. Escoges los valores más pequeños, sería el 1 primero, y luego el 2, escoges este, y luego el siguiente 2, que no forma un ciclo. No escoges el 4, ¿por qué no escoges el 4? Porque al escoger estos dos, si escoges el 4 generas un ciclo. Escoges el 3 y escoges el 3 de acá, que no hay ningún problema, ninguno se genera un ciclo. Luego, no puedes generar este 4 porque haces un ciclo. Por lo tanto, el 4 de acá es el que puedes usar. Tampoco puedes usar este 4 de acá porque generas un ciclo.
El ciclo de aquí tampoco lo puedes usar porque generas un ciclo. Luego, ya que generas eso, dices ya no hay 6. El 7. El 7 lo puedes escoger porque no genera ningún ciclo. Luego generas el 8. Generas estos dos y no generas ningún ciclo. Si nos fijamos, todas las demás aristas, estas de 9, estas de acá y estas de acá, y todo esto, no las podrías escoger porque te generan ciclos. Entonces, cuando todas las aristas o son seleccionadas, como estas en negro, o te forman ciclos, que serían como las que están en gris, cuando ya todas se revisaron y se vio que o te generan ciclos, que son las que no escoges, o te conectan, que son las que escoges, termina el algoritmo. Entonces, las que están seleccionadas, esas forman el árbol. ¿Dónde sería la raíz? Donde tú quieras, o donde tú lo selecciones. Podría ser alguna nueva estrategia que dijera, por ejemplo, el nodo que tiene más hijos, ¿no? En este caso podría ser que este tiene 1, 2, 3 bifurcaciones, que sería lo más lógico. Claro que, de nuevo, regresamos a muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si han oído que San Luis tiene una situación geográfica privilegiada. ¿Sí lo han oído o no? Sí, ¿Cuántas carreteras grandes pasan por San Luis? como unas 4 o 5, ¿no? Sí, pues viene la de México, Laredo. La que viene de Monterrey va hacia México. Luego viene la que va la que viene de Guadalajara. La que viene, bueno, de Guadalajara viene por dos lados, ¿eh? Viene acá por la zona industrial y viene por acá, serían 3 sistemas, y la de Río Verde también conecta con 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 Río Verde, Ciudad Valle. Sí, San Luis mínimo tiene como 4 bifurcaciones, entonces, de hecho, conectamos con León, conectamos con muchos lados. Entonces, podríamos ser un nodo raíz. O sea, si tú quisieras trabajar en en paquetería, tengo un amigo precisamente que es ingeniero en sistemas. Él trabaja para Federal Express, sí, no para, bueno, es la parte americana. La FedEx, la Federal Express, sí. Él trabaja para esa y a eso se dedican a generar rutas, se dedican a optimizar envíos. O sea, y te dicen, imagínate, tienes que enviar un envío desde este nodo hasta este nodo. Entonces dices, más barato conectar así a tener que conectar directamente, porque igual estas rutas casi nadie se las usa, entonces por un solo paquete no vale la pena. Aunque saliera más barato, saldría más caro al final. Entonces, de nuevo, esta es la idea en un árbol de recubridor mínimo, un árbol recubridor máximo. ¿Sí? Se usa el mismo algoritmo. El algoritmo son árboles de expansión. ¿Sí? ¿Qué es lo que se intenta en cada caso? Lo que se intenta es generar ¿cómo se llama? Ya para irnos. Lo que intentamos sobre todo es optimizar. Recuerden que mucho de lo que trabajamos y todo esto, pues es para lo mismo, optimización. ¿Estamos? Entonces, a ver, déjenme, ¿dónde lo dejé? Estaba buscándolo, pero grafos, este, ya no sé dónde lo dejé. Pero bueno, con con estos son árboles
crearon sus compañeros. Ah, pues sí es cierto, perdón. Que estoy buscando el paquete que no era. Y ya sé. Con el paquete de grafos, ustedes pueden construir todos estos árboles. Nada más dejen que me cargue. A ver. Ahí va. Ok. Con el paquete de grafos, ustedes pueden generar árboles mínimos. Por ejemplo, le digo que me cree que me cree un nuevo grafo y le digo que sea aleatorio. Le digo que me crear un árbol aleatorio que tenga 10 nodos, no tanto, y una densidad de 50%. Ok. Aquí el problemota sería de que me genere no tienen pesos, por lo tanto yo tendría que ponerle pesos. Pero valor de algo mínimo de Cuscal, nada más que aquí obviamente el problema va a resultar de que de todas maneras me lo genera. Nada más que, ok. Como son grafos dirigidos, se supone, aquí me genera un ciclo, lo cual no debería de ser. Porque, no es un ciclo, porque como son dirigidos, este puede ir para acá y este puede ir para acá, pero no puede ir de regreso. Aquí te dice que el costo es 0, porque todos los nodos, tienen un costo de 0. Sería interesante ver los grafos y ver si te genera los mismos valores, ¿no? Pero bueno, como ejercicio. Si se fijan, los que están remarcados en rojo son son los nodos que generaría el árbol. Se supone que todo está conectado, por eso decimos que es un árbol conexo, que es un grafo conexo. Y aquí lo que te voy diciendo es que de acuerdo a cómo están las flechas, esto sería la manera mínima, como todos cuestan igual, pues no hace ninguna otra consideración para generar un árbol mínimo. Aquí, había algo en forma de árbol, exacto, estamos, sí, no importa. Le puedes decir que te lo grabe como un árbol y esta sería en forma de árbol. Lo mismo que se vio hace un rato, pero en forma de árbol. Y así te lo dibujaría. Escogería este como raíz y este iría para acá y conectaría todos estos de acá. Este iría para acá, este iría para acá y debe de haber, este va para acá y luego este es doble, conecta para acá y este conecta así. ¿Estamos? Indicando que los árboles, entonces, que prácticamente lo único que tienen que hacer es reacomodarlos para que se vean de otra manera, pero realmente sigue siendo un árbol. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? Dicen ya hasta que los tengan que hacer, ¿verdad? ¿Ok? Sí, recuerden que bueno, aquí es la parte en la que tienen que entender qué hace y por qué lo hace. Ya después, cuando lleven las materias de redes, de computadoras o de estructura de datos, es cuando ya lo tendrían que programar. Pero se supone que ahorita no llevan programación, ¿vale? Bueno, no llevan todavía varias materias que necesitarían para eso, ¿no? Sería muy interesante, pero bueno. Pero bueno, lamentablemente todavía no. Recordemos que es un curso introductorio. Pero sí es muy, muy interesante este tipo de cosas porque precisamente es lo que... Recuerden la idea. ¿Cuál es la idea de optimizar? Pues la idea de vender de que eres útil. O sea, yo lo veo así. Yo como ingeniero le demuestro a mi patrón de que soy bueno y que puedo hacer que su negocio funcione mejor.
y eso que él gana, que me lo devuelva después a mí en sueldo. ¿Estamos? O sea, que digas, como soy un buen empleado y el patrón gasta menos, pues ahora sí que gaste un poquito más en mi sueldo y cosas por el estilo. O sea, es una cosa por otra. Hay que pensar de esa manera, de decir, yo te sirvo, soy útil, te disminuyo gastos y pues nada más el único gasto que aumenta un poquito es mi sueldo, pero lo valgo, vale la pena. ¿Ok? ¿Alguna duda, compañeros, entonces? ¿Quedó la idea básica entendida?